la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y su área metropolitana y el Plan Insular de Gran Canaria. Esta noche nos acompañan el señor alcalde de Telde, don Francisco Santiago Castellano, el viceconsejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo, don Carmelo Padrón, el consejero del Cabildo Insular, don Fernando González, y el concejal de Urbanismo de Telde, don Juan Rodríguez Betancourt. Y ahora ya, sin más, le paso la palabra al señor alcalde para que abra la jornada. Buenas noches, un cordial saludo y valorar de manera muy positiva la iniciativa que la Sociedad La Fraternidad ha tomado de introducir dentro de su quehacer, dentro de sus actividades, este debate para tratar temas de carácter urbanístico. Yo creo que pocas cosas como el urbanismo han ocupado tanto espacio en los medios de comunicación en los últimos años. Si echamos un vistazo a los periódicos, vemos que todos los días se habla de urbanismo y quizás sea la actividad que más atención acapara, no solo ya por los sectores de carácter político, sino los económicos, los sociales, etc. Y es que particularmente pienso que el urbanismo está íntimamente relacionado con la planificación económica, los recursos naturales, la defensa del medio ambiente y el nivel de bienestar físico y psíquico de los habitantes de un territorio. Y en concreto en Canarias, el hecho insular hace que el urbanismo sea también una ciencia diferenciada en Canarias. Cualquier política urbanística en Canarias tiene un denominador común, y es que el suelo donde se opera es limitado y también es escaso, y que del uso que del mismo se haga, pues estaremos en la línea de la armonización de los recursos naturales con lo que tiene que ser un necesario desarrollo económico y social para los habitantes de las islas, o por el contrario estaríamos en políticas que no solo irían a acabar o a machacarse los recursos naturales, sino que además tampoco eso iría a favorecer el desarrollo económico y social. Y en Canarias, aunque parezca esto ya mal usado, pues yo creo que en una jornada de este tipo hay que ponerlo siempre de manifiesto. En estos días se daban las cifras de paro en España y estábamos en torno al 19,9. En las Islas Canarias estamos del orden del 28. Y cuando se habla de la armonización de los recursos naturales, la defensa del medio ambiente y eso ligarlo al desarrollo económico, sin lugar a duda el uso que se haga del suelo de las Islas Canarias tiene bastante que ver, o a mi juicio, tiene que tener bastante que ver con lo que tiene que ser la eliminación de las bolsas de marginalidad en las islas, con la eliminación de la pobreza y sobre todo con que las tasas del paro tampoco sigan creciendo. Y si nosotros coincidimos de que el suelo es el principal recurso que podemos tener para el desarrollo económico, el uso que de él se haga tendrá que ir en esa dirección. De ahí el valor que por parte del Ayuntamiento se le da a este tipo de debates, a este tipo de jornadas, a este tipo de exposiciones, porque creemos que será la aportación de todos los sectores sociales, de todos los agentes que intervienen en el uso del territorio, lo que más puede garantizar que al final el uso que hagamos de él sea el más adecuado en razón de propiciar la eliminación y la erradicación de las bolsas de pobreza, de marginalidad y de grandes problemas sociales que en las islas en estos momentos se está viviendo. Y también dentro de las islas se encuentra el término municipal de Telde, con una importante tasa también de paro y también donde se registran estos problemas que antes he mencionado. Con la ilusión y con la esperanza de que este debate contribuya a arrojar conclusiones que nos coloquen en mejor predisposición y en unos niveles de mayor acierto en el uso del suelo, damos por iniciada esta jornada. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Yo voy a dar la palabra a don Carmelo Padrón, si él quiere comenzar el debate. Y si empezamos por el primer tema, la evolución histórica del derecho urbanístico o el urbanismo en Canarias. Buenas tardes.
Agradecerles a ustedes que estén aquí, agradecer la fraternidad, la invitación, mostrar mi sorpresa, pero una sorpresa de estas de alegría, porque los temas de urbanismo son a veces un tema complejo que me lleva a los ciudadanos. Entonces que la fraternidad organice este tipo de jornadas, pues me parece normalmente positivo. Pero si uno ve el índice y dice que vamos a hablar de la historia del derecho urbanístico, para un profesor de derecho urbanístico, como es mi caso, jamás podría pensar que podríamos estar en una reunión de esta hablando de la historia del derecho urbanístico. Si luego dice que podemos hablar del área metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria y que estas cosas las hagamos en Telde, que cuando iniciamos el plan insular y hablamos del área metropolitana de Las Palmas e incorporábamos a Telde, sobre horizonte enorme, pues la verdad es que la alegría es muchísimo mayor, como han cambiado las cosas. Entonces hablar de todo este tipo de cuestiones, yo creo que con compañeros que llevamos muchos años, tanto el concejal de Telde del Urbanismo como el consejero del Cabildo, materia de ordenación del territorio, yo creo que hemos estado mucho tiempo hablando de estas cosas. Y que sigamos teniendo pues, una audiencia tan amplia como esta, que parece realmente positivo. Yo voy a dar unas cuantas pinceladas que a mí me parece de los temas que aquí se han mencionado. El primero de ellos, decirle que España es un país con una gran historia en relación con el urbanismo. Si pensamos que con la conquista de América le sirvió a España para poner en práctica toda una legislación urbanística que fue el trazado de las ciudades, y de ahí pues casi todas las ciudades de Hispanoamérica pues tienen una forma muy ordenada. Ahí se establecía en la propia legislación dónde debía ir la iglesia, dónde debía ir la plaza, cómo debían ser las calles, cómo debía estar orientada. Por lo tanto, este es un país con un derecho urbanístico yo creo que muy perfilado. Si bien se dice que el derecho urbanístico español alcanza carta de naturaleza con la ley del suelo del 56, lo cierto es que viene muy atrás. Yo creo que ya tenemos 500 años de una legislación urbanística muy perfilada, y que el siglo pasado, con los ensanches de las grandes ciudades como la de Madrid y Barcelona, dio lugar, yo creo, que a la propia disciplina, a la urbanística. Por lo tanto, creo que los españoles del urbanismo, del derecho urbanístico, creo que se ven bastante. Lo que sucede es que estamos en un ámbito territorial, como es el de Canarias, que a raíz de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía, tenemos las competencias exclusivas en materia de urbanismo y en materia de ordenación del territorio. No la tenemos en materia de medio ambiente, que las competencias son más de ejecución y de desarrollo. Lo primero que hay que preguntarse es si una comunidad autónoma como la Canaria, que tiene las competencias exclusivas en materia de urbanismo y ordenación del territorio, luego tenemos las condiciones objetivas para el ejercicio tanto de la faceta legislativa como el ejercicio del planeamiento. Yo tengo mis dudas. Por lo que le voy a explicar. A raíz del Estatuto de Autonomía de Canarias, esta ha sido una comunidad que ha legislado bastante sobre urbanismo. Tenemos, fíjense ustedes, la primera ley en materia de urbanismo y en materia de medio ambiente se llamó de Ley de Medidas Urgentes. Y uno quiere preguntarse por qué, por los años 80, en el año 86, se aprueba en el Parlamento de Canarias la primera ley urbanística que se llamaba Ley de Medidas Urgentes en materia de urbanismo y medio ambiente. La cuestión yo creo que es muy clara. Canarias es un ámbito territorial, dice Canarias, Gran Canaria, es un ámbito territorial muy reducido, con pocos recursos naturales en sentido económico y con una gran población. A mí me parece que esos hechos son los que van a marcar, junto con la distancia al continente europeo, nuestras características. Hace igual 50 años, Canarias pudo haber adoptado, entre distintas alternativas, un modelo específico, pero tenía alternativas, y en aquel momento eligió un modelo, que es para Canarias un modelo económico basado en el sector servicio, y dentro del sector servicio el sector turístico. Bueno, pues eso ha cambiado tanto. Canarias ha cambiado tanto, la cultura de Canarias ha cambiado tanto el paisaje, que te da la impresión de que no somos suficientemente reflexivos con este hecho. Canarias tiene un modelo económico que ha afectado en gran medida nuestro territorio y ha afectado nuestra cultura, pero que eso ha venido mucho más desde la espontaneidad. Canarias, como comunidad autónoma, tenemos una historia de 10 años,
Sin embargo, hemos tenido un modelo económico muy impactante que ha hecho que Canarias viva continuamente sobre la improvisación. Canarias cada vez es una sorpresa. Me refiero a los temas que estamos hoy aquí hablando. Pero no estoy tan seguro que hayamos superado la fase de la improvisación para pasar a la etapa del planeamiento. Los primeros atipos de ver la ordenación del territorio y el urbanismo de una escala regional o de una escala insular, estamos haciendo, te digo, las primeras líneas de actuación. Llevo 10 años en la CUMAC, soy el más veterano, porque de una u otra forma siempre he estado en esa comisión de urbanismo de Canarias, y hasta el año 83 la ordenación del territorio y el urbanismo parecía una cosa municipal. El Estado hacía las leyes y los ayuntamientos pues hacían planeamiento, pero no había un gobierno del territorio más allá del municipio, y por tanto, tanto a nivel de Canarias como a nivel de isla, era una improvisación. Nos llegamos en el año 83 a un planeamiento municipal que quería aprovechar casi al máximo las posibilidades del modelo económico. Nos dedicábamos aquí a clasificar suelos de unas sentadas y cantidades increíbles. Yo siempre pongo el ejemplo de Beneguera, porque qué distante estamos de aquellos momentos donde, sin necesidad de un planeamiento general, ni siquiera en Mogán, por una decisión muy puntual, se clasificaba suelo para 134.000 campos, de una sentada, sin visión ni siquiera municipal, porque era un planeamiento general, sino a través de una intervención puntual. Recuerden que en aquel tiempo todavía era posible hacer planes parciales sobre suelo rústico. O sea, no era como ahora tenemos la técnica de ordenar el territorio, clasificarlo, sino que de una manera muy puntual se clasificaba el suelo. Y esa era un poco, yo creo que la forma de intervenir en Canarias, que era sin ningún tipo de referencia de carácter insular y mucho menos de carácter regional. Ello nos ha llevado, desde una perspectiva supramunicipal, a intentar primero convencer a los ciudadanos, convencer a las corporaciones locales, fundamentalmente a los ayuntamientos, que los temas de urbanismo, que los temas de ordenación del territorio interesan a todos, y que en Canarias o se gobernaba el territorio o no se puede decir que hay gobierno de Canarias. Yo creo que las primeras actuaciones del propio gobierno de Canarias, cuando los temas de urbanismo y los temas de ordenación del territorio estaba en la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Entonces el consejero se dedicaba mucho a las obras públicas, a la vivienda, porque era muy urgente, y los temas urbanísticos estaban mucho más rezagados. Hasta que a través del Pacto de Progreso se hace una consejería dedicada única y exclusivamente a los temas de planeamiento. Y en esa consejería se tienen los temas de ordenación del territorio, del urbanismo y el medio ambiente. Y a mitad de los años 80 empieza a calar hondo en Canarias que tenemos que gobernar el territorio, desde una perspectiva regional y desde una perspectiva insular, con enormes dificultades, porque lo que se oía hace 4 o 5 años era que quiénes son esa gente que me va a decir lo que tengo que hacer en mi municipio. O sea, no se había entendido que las cosas que sucedieran en cualquier rincón de Gran Canaria o cualquier rincón de Tenerife afectaba a todos los canarios. Por lo tanto, tendríamos que hacer una apuesta en común de nuestro proyecto asociado a ese modelo económico. Pero es notorio que se ha avanzado desde la perspectiva de la legislación. Ya decía que en Canarias se había legislado bastante en materia de urbanismo. Estamos a punto de seguir con otros proyectos legislativos. Sin embargo, los hábitos, los comportamientos de cada uno de nosotros, diría que va en dirección contraria. Conozco muy pocos modelos económicos que demanden tanta calidad de planeamiento como el modelo económico que tenemos en Canarias. O sea, este modelo económico, basado en el sector servicios, tomando como líder el sector turístico, demanda calidad ambiental, demanda calidad de planeamiento, demanda rigor en las intervenciones sobre el territorio. Sin embargo, hasta ahora mismo, cada uno de nosotros pues, cree que puede hacer sobre el territorio lo que considera oportuno, ya sean aprovechamientos urbanísticos, ya sea aprovechamientos mineros, de cualquier orden. En Canarias tenemos un sentido excesivamente insolidario del territorio, de los recursos. Lo mío es mío y quién nadie para decirme lo que debo hacer. Por lo tanto, que cale en los ciudadanos que los aprovechamientos urbanísticos pertenecen a la colectividad, y la colectividad a través del planeamiento decide localizarlo en un lado y en otro, eso difícilmente se entiende. Y nos ha llevado
a lo que ustedes conocen en la isla de Gran Canaria, pero que es predicable de otras muchas islas, ¿no? Que es la vertebración del sistema de ciudades, la pérdida de valores ambientales que está poniendo en grave peligro el propio modelo económico. Yo creo que los canarios, y aquí no vale la pena, no vale la disculpa de echarle la culpa a Madrid ni a Europa, o sea, son cuestiones nuestras. A mí me parece que los mayores problemas que tiene Canarias en relación con la ordenación del territorio y medio ambiente son problemas que los canarios tenemos que resolver. Y me parece que se podrá resolver, igual esta noche, igual de esos minutos, los temas del REF, pero eso no resuelve el futuro de Canarias. El futuro de Canarias va a pasar por preservar los valores ambientales, los espacios naturales, la calidad de la ordenación del territorio. Y eso no estoy muy convencido que los canarios vayamos en esa dirección. El gran esfuerzo que se está haciendo, por ejemplo, del Cabildo, con el plan insular, se ha hecho una magnífica exposición, pero no surge ese debate, las raíces de ese debate en Gran Canaria. Y desde luego el mayor fracaso del plan insular puede venir en la medida de que los gran canarios no asumamos que ese es el referente para garantizar un desarrollo sostenible. No es posible garantizar el futuro del actual modelo económico de Gran Canaria, no es posible garantizar un futuro de calidad de vida si no somos poner cuatro cosas en claro. Y me da la impresión de que como todos los días surge indisciplina que van desde la administración pública, sectores empresariales, hasta el propio ciudadano de a pie. La propia creación en el ámbito del Gobierno de Canarias de una Dirección General de Disciplina Urbanística y Ambiental es toda una expresión patológica, inédita en el ámbito de las otras comunidades autónomas. Por lo tanto, me parece una fortísima contradicción de tener un modelo económico fortísimo que en sí mismo no genera otro tipo de alternativas. Uno podrá estar en los sectores agrícolas, en los sectores industriales, un complemento, pero aquí basta mirar al PIB para preguntarle de qué vivimos. Y vivimos fundamentalmente lo que vivimos, que es del desarrollo turístico. Y los canarios, los gran canarios, no deberíamos de tener el complejo de haber dedicado las islas a lo que le hemos dedicado. A lo mejor algunos, desde la perspectiva utópica, nos hubiese gustado que esta isla hubiese estado más en equilibrio con sus recursos naturales. Pero es notorio que los recursos naturales de Canarias es imposible para resolver los problemas de los cerca de 700.000 habitantes que tenemos en esta isla. Por lo tanto, démosle gracias que tenemos a este modelo económico que se ha mostrado suficientemente estable y por él hemos de apostar. Eso sí, cambiando algunos parámetros del comportamiento de la administración pública, de sectores empresariales. Claro, cuando en Canarias es difícil explicarle la necesidad del planeamiento, la necesidad de garantizar el mantenimiento de nuestros valores ambientales, paisajes o nuestro litoral, cuando esas cosas hay que explicárselas a los propios sectores empresariales, es que las cosas no se entienden. Por lo tanto, de la forma que vamos, si el plan insular no es capaz de dinamizar los comportamientos de los distintos agentes en Gran Canaria, Canarias no tiene futuro. Los mayores agresores al propio modelo económico, los mayores agresores a la calidad de vida del Gran Canario somos los propios canarios. Yo pregunto, ¿estamos en el momento clave? ¿Estamos en la transición? ¿Se alumbra un final? Me da la impresión que en estos momentos los cambios están viniendo mucho más por la dureza de las intervenciones de la administración pública, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Gran Canaria y algunos ayuntamientos en concreto. Pero esta es una labor que hay que intentar aglutinar a todos los ciudadanos, a todos los agentes sociales. Yo temo por el futuro de Gran Canaria, temo por el futuro de Canarias, si no somos capaces de entender la importancia que tiene la exigencia de calidad en planeamiento. Seguramente estamos en un municipio que siempre ha sido pionero en materia de urbanismo. Fue el municipio que en Gran Canaria tuvo el primer plan general y es el que va a tener también el primer plan general adaptado a la legislación última del texto refundido del 92. Pero aún así tiene problemas estructurales. El propio municipio de Telde, Canarias y Gran Canaria tiene problemas estructurales y a mí me anima que haya pues mucha gente como lo que hay en esta reunión y a través de ese esfuerzo a ver si podemos convencer a la sociedad de Gran Canaria que el futuro está en nuestras manos, pero que el futuro pasa por tener una ciudad mejor ordenada, tener una mejor calidad en nuestro paisaje, el que cada uno no vayamos por libre.
pues somos capaces entre todos de corregir esos hábitos, o insisto, no vamos a tener un modelo económico sustentable. Don Fernando González, que creo que es uno de los responsables del Plan Insular. Buenas noches. Yo, en primer lugar, agradecer a la fraternidad la invitación a este acto, agradecerles a ustedes asistir también a este acto y, entrando en materia, en primer lugar decir que coincido en gran parte de lo que aquí se ha dicho, por no decir en todo, por lo tanto no voy a repetir lo que se ha dicho, sino que voy a seguir dando elementos y fundamentalmente pues hablar de lo más que conozco, que es del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria. En este sentido, yo quiero ser un poco más optimista que mi querido amigo Carmelo Padrón, en el sentido que yo creo que en estos últimos años, y yo creo que también esos avances que se ha dado en la concienciación de Gran Canaria, si a alguien se lo debemos a él, a don Carmelo Padrón, y a su labor al frente de la Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Gran Canaria durante 8 años, y de ahí desarrolló una gran labor, y eso yo la he heredado y la he tratado de continuar, y se ha notado un importante cambio en la mentalidad de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, de la gran mayoría de los municipios de la isla de Gran Canaria, de los rectores de la isla de Gran Canaria. Y se va avanzando. Yo creo que si vemos todo lo que dura la historia de la humanidad, pues que en 20, 30 años se haya avanzado a niveles de comprensión como se ha avanzado aquí en Gran Canaria, pues yo creo que es una cuestión que hay que valorar, que hay que valorar mucho. Porque si no lo valoramos, pues podemos caer en la tentación de darnos por fracasados, cuando la verdad es que estamos teniendo resultados. Y en ese sentido, pues en primer lugar hay que valorar que el Plan Insular de Ordenación del Territorio lo hemos sacado adelante en su aprobación inicial prácticamente con el visto bueno de todos los municipios de la isla de Gran Canaria, en municipios que eran tremendamente conflictivos, como por ejemplo podría ser el municipio de Mogán, que hubo durante bastantes años problemas con ese municipio por toda una serie de cuestiones anteriores que se hubieran dado, y que precisamente por ese debate que se ha tenido en esta última década, pues ha propiciado un consenso y un acercamiento a las posiciones defendidas a nivel insular. Y entonces hemos conseguido que tanto el Ayuntamiento de Mogán como el Ayuntamiento de San Bartolomé, que son los dos ayuntamientos fundamentalmente más conflictivos porque es donde más importancia ha tenido lo que antes indicaba Carmelo, o sea, el desarrollo del sector turístico, y por lo tanto donde se han producido mayores distorsiones en la utilización del territorio, pues ya se ha iniciado un movimiento de corrección de esa dinámica que nos llevaba al desastre. Y en ese sentido, pues es una cuestión que hay que comenzar a valorar. Y hay que comenzar a valorar el cambio de mentalidad de nuestros empresarios, en el sentido que han comenzado a comprender que es necesario ordenar el territorio para precisamente poder seguir sacando en el futuro rentabilidad a nuestra isla de Gran Canaria y a nuestra economía, porque la isla de Gran Canaria, los únicos recursos fundamentales que tiene es su suelo, su belleza y su situación en el mundo. Esa es su riqueza, y si la malgastamos en una generación, pues evidentemente los que sigan viviendo en esta isla, pues difícilmente lo van a tener.
Por eso hay que valorar los cambios que se están dando, tanto en la concienciación de nuestra gente, de la gente joven, de los empresarios, los sectores empresariales, de los dirigentes municipales y de todos los sectores interesados. Al mismo tiempo se está dando un cambio de mentalidad en los promotores turísticos y en los empresarios turísticos, en los empresarios hoteleros y hasta en los turistas que nos visitan. Se está produciendo un cambio de mentalidad en todo el mundo, fundamentalmente en toda la industria turística, en el sentido de demandar una industria turística de mejor calidad, donde el producto turístico tiene que tener elementos medioambientales, donde tiene que tener algo más que lo que nosotros hemos venido ofreciendo durante 30 años, que ha sido solamente solo cama, o sea, sol y playa, y una cama y más nada. Y evidentemente hoy, si nosotros queremos mejorar nuestro producto turístico, o sea, mejorar nuestro producto turístico, tenemos que cambiar lo que hemos venido ofreciendo. Eso es lo que demanda el sector turístico, demandan los empresarios, y eso, los empresarios, si quieren seguir pues haciendo negocio, pues tienen que ofertar eso, porque lo otro ya no lo compra nadie. Aquí, como ustedes saben, quien nos está visitando actualmente, pues en la mayoría de los casos son gente con muy poquitos recursos de Centro Europa. Y evidentemente, si nosotros queremos mejorar los recursos de nuestra isla, tenemos que mejorar el nivel de la gente que nos visita, y eso lo mejoramos ofreciendo un mejor producto turístico. Pues de esto es de lo que trata de conseguir el plan insular. El plan insular de ordenación del territorio de Gran Canaria lo que pretende precisamente es tratar de colocar en los próximos años un producto turístico de mejor calidad en el mercado mundial del turismo. Ustedes saben que la industria turística es hoy la primera industria del mundo, es la que mueve más dinero, y que nosotros, que podamos ser en ese gran negocio del ocio en todo el mundo, podamos ser, pues estar ahí en la vanguardia, pues es una cuestión muy importante para nuestro futuro. Nosotros hemos desarrollado nuestra economía, el sector servicios. Antes Carmelo hacía una referencia en el sentido de que se eligió en Canarias ese modelo hace 40 años. Yo no sé dónde se eligió, pero la impresión que yo tengo es que se eligió pues, en determinados cenáculos muy lejos de lo que era la realidad del pueblo canario. El pueblo canario ha vivido de espaldas a ese sector turístico y al desarrollo del sector turístico, de tal manera que se ha generado en Gran Canaria hasta hace muy poco. Ahora ya compartimos más los problemas del sector turístico de Gran Canaria, pero hasta hace muy poco eran dos mundos que no tenían absolutamente nada que ver. O sea, desde Playa del Inglés hacia abajo, en ese trozo, era un mundo totalmente distinto desde que salía de San Agustín hacia arriba. Y eran dos mundos que se daban absolutamente la espalda. Lo único que hacía nuestra gente es ir a trabajar abajo, los que iban a trabajar, y punto. Evidentemente, si nosotros queremos pues decidir y participar, pues tenemos que participar de los problemas que tiene el mundo turístico, de sus necesidades, y tenemos que compartir con ese, si es la única posibilidad económica real que tenemos, porque cualquier otro tipo de alternativa, bueno, que se pongan planes sobre la mesa a ver qué otro tipo de alternativas tenemos para poder seguir viviendo en esta isla 700 y pico mil personas, y en el conjunto de Canarias 1,5 millones de personas. Y entonces, en este sentido, pues el plan insular de ordenación de Gran Canaria apuesta por la industria turística. Eso no quiere decir que no se desarrollen otros sectores complementarios como la agricultura, la industria y el sector comercial, que hay que desarrollarlo y seguirlo manteniendo, pero sobre la base, si somos capaces de cambiar el modelo turístico que hemos heredado
colocar sobre la mesa una nueva oferta turística que permita recuperar recursos para favorecer un nuevo desarrollo económico de la isla de Gran Canaria, favorecer la recuperación de Gran Canaria. En este sentido, el plan insular, como ustedes pueden observar, es un plan que tiene, en este sentido que les he explicado, un carácter estratégico, o sea, se trata de conseguir una serie de objetivos de orden económico para recuperar la isla de Gran Canaria, y por otro lado es un plan también de ordenación, en el sentido que trata de planificar nuestro territorio permitiendo un desarrollo ordenado de la isla, y en eso pues se plantea toda una serie de iniciativas y operaciones para el conjunto de la isla, los cuales yo no voy a entrar ahora, pero están para conocimiento de ustedes, pues estamos haciendo una amplia exposición desde todos los medios de las distintas operaciones que promovemos desde este plan insular. Evidentemente, y termino, para llevar adelante un plan insular de estas características se necesita un gran consenso, o sea, que todos estemos de acuerdo en las cosas que vamos a llevar adelante. Si no estamos de acuerdo todos, evidentemente no se puede llevar, hay que dejar aparcar las cosas en las cuales no estemos de acuerdo y ponernos de acuerdo en lo que poner solamente las cosas en las que estemos de acuerdo, pero se necesita un gran acuerdo de toda la sociedad de Gran Canaria. No podemos permitirnos el lujo por más tiempo de seguir dividida la sociedad canaria. Tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y ese algo tiene que ser el plan insular de ordenación, ese plan estratégico que nos permita el desarrollar un conjunto de operaciones para empujar la isla hacia adelante. Necesitamos además el conseguir inversiones para llevar adelante ese conjunto de operaciones, y es necesario que para eso se necesita la participación del Estado también en ese conjunto de operaciones, que es de donde podemos conseguir una parte sustancial de las inversiones que necesita Gran Canaria para sacar y relanzar nuestra economía turística. Y finalmente necesitamos recuperar el entusiasmo de nuestra población y que nuestra población crea en su isla, y fundamentalmente el reanimar a nuestra población juvenil en el futuro de esta isla y el valorar pues su riqueza y su futuro. Gracias. Bien, don Juan Rodríguez. Buenas noches. Yo tengo que decir, tal vez con más ventaja que los que me han antecedido en la palabra, que conozco la historia de la fraternidad con respecto a la materia que estamos tratando esta noche, con respecto al urbanismo, puesto que data ya desde el año 1976, febrero de 1976, cuando con motivo del primer intento de planeamiento en el municipio de Telde, en la fraternidad se hicieron unos jugosos debates sobre el planeamiento, sobre el urbanismo. Y más reciente aún, hará aproximadamente unos 3 años, en la fraternidad se encontraban muchos de los firmantes de un escrito de alegaciones al avance del plan insular de ordenación del territorio, que tenía más o menos este encabezamiento: Telde no quiere pasar del faicanato a una arrabal de la metrópoli de Las Palmas, de Gran Canaria. Como ha recordado don Carmelo Padrón, ha pasado 3 años, que es mucho tiempo, y naturalmente se va reflexionando sobre este tema. Tampoco el plan insular de ordenación del territorio, que hoy está aprobado inicialmente, es lo que contenía el avance, como debe ser, porque naturalmente el avance no era más que una iniciación, un programa. No obstante, sí hay una cosa en común de lo que ocurría en el año 76 y lo que está ocurriendo ahora, que el tema del urbanismo está siendo tratado por políticos, teniendo en cuenta la excepción de que el profesor Carmelo Padrón es además arquitecto y es abogado y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pero está más en función de que es político, de que es viceconsejero y miembro
activo de un partido político, del Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Todos los que estamos en la mesa, a excepción del presidente, naturalmente, de la sociedad, pues somos políticos. También lo éramos en el año 76. Y quiero recordar una expresión, una frase del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que decía que si hay algo esencialmente político, es el urbanismo, es la ciudad, es el diseño, el tratado de una ciudad, porque trata de la convivencia. Y precisamente es la política el arma de la convivencia. Aquí hay un viejo debate en el que yo quiero intervenir en mi breve aportación para diferenciarme de la que ha dicho antes el consejero del Cabildo y de la que ha dado el Fernando Patrón. Hay un viejo debate entre si el tema del urbanismo es un tema exclusivamente de técnico o es un tema donde también puede intervenir un poco como profano los políticos. Siguiendo la expresión del viejo profesor y alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, creo que es fundamental que los políticos como expresión de la sociedad civil intervengan en el planeamiento, intervengan en el urbanismo. En la medida en que los técnicos tuvieron en el pasado una aportación en la intervención de la ciudad, pero naturalmente esa intervención ha sido en algunas fases positiva y en otras fases ha sido detractora, ha sido negativa. Mientras que no ocurre así cuando los políticos, me refiero a aquellos políticos que están avalados por una representación democrática y tienen una actitud democrática, toman decisiones en ese sentido. Debido a que el desarrollo de una ciudad, la constitución de una ciudad, desde el punto de vista del planeamiento, debe surgir como un pacto de toda la sociedad civil. Como lo ha dicho anteriormente Fernando González, debe ser la participación de todos los ciudadanos en el diseño de la misma, teniendo siempre en cuenta que lo que se planea, el planeamiento que se hace inicialmente, puede que, aunque su programa establezca 4 años u 8 en el horizonte más lejano, nunca hay que esperar que se cumpla idénticamente, tal como se diseñó, en la medida en que es algo dinámico, es algo que es cambiante como la propia sociedad. Y solamente puede detectar esa movilidad a aquellas personas que no estén regidas por el sistema académico de lo que establezca la legalidad o lo que establezca el programa de actuación de cualquier planeamiento, sino es mucho más sensible a las modificaciones aquellos responsables políticos que en contacto con la sociedad ve si en un momento dado es necesario modificar algunos aspectos que el programa establecía en el horizonte de 4 u 8 años, que es así como lo establece la ley. En definitiva, mi intervención ahora, justamente en estos momentos en que estamos en el proceso de revisión, de la primera revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Telde, es tener en cuenta aquellos aspectos que no se cubrieron hace 4 años, que es necesario modificarlo, y es necesario modificarlo en conexión con la propia sociedad. Tiene que modificarse con un pacto entre todos, teniendo presente de que muchas veces los responsables políticos han cometido errores, no solamente aquí en Telde, sino en todo el país, de entender que el planeamiento es un documento finalista que nos resuelve todos los problemas y no un instrumento que nos ayuda a diagnosticar y a buscar, como ocurre con el Plan Insular de Ordenación del Territorio, un nivel superior, que es un plan integral que consiga cambiar los sectores productivos, modernizarlos y potenciarlos. Con esta intervención más breve que las anteriores, termino.
has dicho, en relación con que el urbanismo no debe ser cosa solo técnico, es cierto, el planeamiento debe ser algo así como la constitución de la ciudad, de todo el municipio, pero a mí me gustaría que en definitiva los ciudadanos se aproximasen al planeamiento desde esa visión más global. Por eso insisto en que el momento clave de la participación ciudadana es el avance. Cuando tienes en un planito solo la idea general de todo el municipio y cuál es la estructura territorial que está proponiendo. Luego es notorio que muchos ciudadanos se preocupan mucho más por lo que va a pasar en su parcela y lo que va a pasar en su municipio. Ojalá y estuviéramos en que al final el entrenamiento fuera la síntesis de las inquietudes de los ciudadanos, pero en cuanto el modelo de la ciudad. La experiencia que tengo, tanto como redactor de planeamiento, como luego estar haciendo el seguimiento de la perspectiva política, la participación del ciudadano es mucho más concreta, por eso creo que son los grupos ecologistas, las asociaciones, las que pueden aportar una mayor visión sobre ese modelo. Creo que últimamente se están produciendo cambios importantes en la forma de entender el planeamiento, que es el planeamiento más estratégico. Hace 5 años, quizás por aquel urbanismo más defensivo, lo asustado que estábamos en Gran Canaria, intentábamos que a través del plan insular se regulase absolutamente todo. Afortunadamente el plan insular se ha concretado mucho más en un plan estratégico, pero yo creo que el planeamiento urbanístico también tiene que ser más estratégico. Estratégico en el sentido de que no debe aspirar a resolver todos los problemas, sino los problemas más estructurales del municipio o de la isla. Por lo tanto, priorizar las intervenciones. Luego me parece que en Canarias tiene que haber otro cambio muy sustantivo, y es que el planeamiento no debe servir solo para meterlo en el cajón y sacarlo cuando el particular viene a pedir licencia. La función pública no está solo en la fase del planeamiento, sino que la función pública sigue luego la ejecución. Por tanto, la administración pública tiene que ser más intervencionista en la ejecución. Y yo creo que las dos cosas pueden ser compatibles con el tema del planeamiento estratégico, que es intervenciones estrellas, tanto al ámbito insular como el municipal. Que no es todo un uniforme, por lo tanto, el Plan General de Telde no debe servir única y exclusivamente para ver cuál es la intervención de los privados, sino para la propia intervención de las entidades públicas. Cuando desde la administración se entiende que en la base naval o en el puerto ahí hay una operación estrella, cuando se está planteando que en el entorno del puerto haya una gran intervención, esas son de las intervenciones que exige una gran participación de la administración pública. ¿Qué ha pasado en Canarias? Que la ejecución del planeamiento ha sido radicalmente privada. Han sido los privados los que lo han dinamizado. La administración iba en todo caso a los barrios donde no tenían equipamiento y los colocaba, pero la ejecución del planeamiento ha sido privada. Hemos de pasar a un planeamiento estratégico, pero con un mayor nivel de intervencionismo de la administración pública. O sea, para eso son las distintas operaciones estrellas. Y también hemos de asumir una cosa, de que en la medida que apostemos más por un planeamiento estratégico, si creemos que esas intervenciones puntuales van a dinamizar toda la ordenación territorial y el urbanismo, es que debemos dedicar todas nuestras fuerzas a eso. Y claro es que algunos atisbos de que sectores empresariales y sectores municipales no han entendido, por ejemplo, las operaciones estrellas del plan insular. Las operaciones estrellas del plan insular son auténticamente vitales. Y ahí el papel dirigente lo debe tener fundamentalmente el cabildo. A mí me ha disgustado en la tramitación del propio plan insular, y ahí lo recordaba antes el concejal, a lo mejor ese documento que se elaboró aquí. Yo tengo que decir que aquel documento fue muy importante a la hora de que el Pleno tomara decisiones. Aquí hay dos consejeros que en aquel mismo momento estaban también de consejeros del Cabildo en la aprobación del avance. Y aquel documento fue decisivo. A mí me parecía en aquel momento excesivamente localista, de entender Telde cuando se decía, mira, Telde forma territorialmente parte de un ámbito como es el área metropolitana. Eso no quiere decir perder la identidad, pero no hay solución de continuidad entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde, no hay solución de continuidad entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, y eso necesitaba una ordenación mucho más integral, porque hay algunos equipamientos ubicados en Telde, ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, que tienen una influencia mutua. Si esas cosas yo creo que se han superado, es bueno, pero pongamos toda la atención, porque en este caso yo creo que hay cosas que han favorecido. Telde, las fuerzas políticas han tenido una cierta continuidad en la dirección del planeamiento. También ha habido una cierta estabilidad en los equipos redactores. Lo que me da la impresión es que hay que conectar muchísimo más los equipos redactores con luego lo que van a hacer la ejecución.
y me da la impresión de que la gerencia podría ser un buen instrumento para ligar lo que es la faceta de planeamiento como la faceta de ejecución. La gerencia es fundamental para esa intervención más estratégica del planeamiento, porque tiene que tener cuadros muy cualificados para dinamizar ese proceso. Si lo que quieres con el planeamiento es dar licencia, no te soporta la gerencia. Pero si quieres dinamizar el planeamiento, la gerencia me parece auténticamente indispensable. A lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas, pero estoy convencido de lo que digo. O sea, quiero decir, un plan estratégico, sea a nivel insular o sea a nivel municipal, de las características de Telde, necesita cuadros muy cualificados que con una rigurosa dirección política dinamice el urbanismo. Que la dinamización del urbanismo no sea solo de los privados, porque conducen a la situación que tenemos en este momento, tanto en la ciudad residencial como en la ciudad alojativa. La fase siguiente es meterse mucho más en el gran sector turístico, y ahí también ha habido unos avances que espero que se consoliden, porque una administración más intervencionista, más dinamizadora de la calidad del planeamiento pasa por que el suelo turístico no se ha entendido como un suelo municipal, que se ha entendido mucho como un suelo urbanizado y no programado, para que en definitiva sea la administración pública supramunicipal la que en cada momento diga qué tipo y con qué características ese suelo se pone en el mercado. Yo no sé si estamos lejos de alcanzar eso, pero yo creo que en ese futuro. Don Juan Rodríguez creo que quería... Parece que por alusión, pero yo es que coincido también otra vez con don Carmelo Padrón, incluso en la importancia de destacar que muchas veces, y creo que no lo dejé suficientemente claro antes, muchas veces los responsables políticos en los ayuntamientos creen que con poner en el plano un equipamiento, al transcurrir los 4 u 8 años, el equipamiento por sí solo cae, se crea, se construye. Es difícil, sobre todo cuando se hace planes tan ambiciosos en equipamientos como es el Plan General de Ordenación Urbana de Telde del año 86, que ya estaba siendo superado en algunas ciudades de la península, donde ya tenían más historia en planeamiento que nosotros. Pero cuando se hace tan pretencioso y eso no se puede cumplir, se genera una especie de frustración, primero en la corporación municipal y luego se extiende en la ciudad. El problema está en que ejecutar, gestionar un planeamiento es una labor delicada, es una labor donde incluso hasta por mucho esfuerzo que uno haga en buscar bibliografía, encuentra escasa bibliografía. Solo muy pocas ciudades en la península tienen una experiencia en este sentido, y hay, como es lógico, notables diferencias en cuanto a si es mejor hacer la gestión en el proceso anterior a la aprobación de un planeamiento, es decir, a través de los convenios urbanísticos, donde el poder del ayuntamiento es mucho más notable y notorio, o hacerlo en el desarrollo del calendario. Ya lo dijo el propio viceconsejero antes, Telde no solamente es el primer municipio del interior de la isla que tiene su propio planeamiento, es el primero que está revisándolo a la luz de la nueva legislación. Esperamos combinar ambos modelos, ambos matices, y superar una cosa curiosa, que es que el urbanismo moderno, el planeamiento moderno, tiene su expresión en Canarias solamente en las capitales de las dos grandes islas. Al menos en Gran Canaria, ninguna de las ciudades del interior, los pueblos del interior, tenía planeamiento, salvo el que levantó Torriani en el siglo XVI o XVII, cuando vino aquí enviado por Felipe II. Son los primeros intentos que se hacen en el año 76, que ya me hice referencia antes, y hubo un segundo intento en el año 81 y un tercer intento afortunado que fue en el año 86. Tener un planeamiento, aunque defectuoso, es mejor que no tener ninguno. Y lo que es cierto es que en esta ocasión estamos empeñados en que sea algo totalmente consensuado. Y como decía Fernando González, el cambio de mentalidad que está teniendo los agentes que intervienen en el suelo nos está ayudando bastante
a conseguir ese consenso, lo cual es positivo y muy cómodo para la administración municipal. Bien. Don Fernando González, ¿ha intervenido? Siguiente. Si quieren, si alguien quiere hacer alguna pregunta o referente a lo que se ha hablado. Don Marcelino. Yo creo que a cada uno de los cuales que me ha sorprendido. Yo no sé hasta qué punto coincide de que el urbanismo es algo vivo y constante. Es algo que está en constante efervescencia. Está claro que están ustedes en una ciudad donde esto es algo que se vive. Hombre, dentro de lo poco que se vive, quizás lo más avanzado de la ciudad, lo más avanzado que se vive. ¿Qué instrumento encontrar para agilizar esa vivacidad en el urbanismo? Esa vivacidad que en el fondo tiene que ser positiva, tiene que ser rentable, tiene que generar comodidades al contexto general de la sociedad. Digo esto porque ya entramos en otra dimensión, lo que pueda ser, pues desde las normas subsidiarias, los planes generales, todo ese proceso de evolución y por supuesto el plan de ordenación del territorio, que es otra gran dimensión de la I. ¿Hasta qué punto estos instrumentos pueden volverse en contra por ese concepto de querer respetar estricta y rígidamente toda esta normativa y que no hace que el urbanismo en general adquiera la dinámica, la dimensión, la operatividad y la rentabilidad que tiene que tener en el contexto general de la sociedad? En el fondo, yo lo que les preguntaba es hasta qué punto asumen ustedes la vivacidad y la agilidad en el urbanismo. No sé si me han entendido. La primera cuestión es que me parece que en el año 83, cuando aterrizamos y se crea la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, Canarias no tenía planeamiento. Entonces se hizo del planeamiento un fetiche y se planteaba el objetivo de que todos los ayuntamientos tuviesen un documento, porque era el primer documento el que es más difícil. Que sepan que todavía estamos en Gran Canaria con municipios sin planeamiento general aprobado, por lo tanto un municipio que ni siquiera con delimitación del suelo. Alcanzado el nivel del que ha alcanzado, por ejemplo, Telde o Las Palmas de Gran Canaria, Aruca, ya superaron el primer parto del planeamiento. A partir del primer planeamiento, cuando se insiste excesivamente en la revisión, cuando debería ser un proceso paulatino. Creo que cada vez más el planeamiento debe tener una dialéctica continua con la ejecución. Y en ese sentido el planeamiento sí debería estar vivo. Por lo tanto, yo no haría de otro fetiche con la revisión del planeamiento general de Telde, como si fuese otro momento clave. O sea, el gran momento ya lo tuvo y ahora de manera natural, espontánea, se va adecuando, en unos casos a la realidad del municipio y en otros casos a la nueva legislación. Pero no le pondría especial énfasis porque el gran momento se ha hecho y ya luego, día a día, se tiene que estar actualizando. Por lo tanto, estaríamos hablando de un planeamiento enormemente flexible. La dificultad es que estamos en Canarias. Las fuerzas políticas son las que son y por tanto muchos no tenemos la convicción de que hablar de un planeamiento flexible no esté hablando también de un planeamiento que se revisa, se modifica cuando el concejal de turno, el alcalde de turno quiere hacerlo. Es decir, si tuviéramos corporaciones estabilizadas, fuerzas políticas estabilizadas, entendiera el urbanismo, sí que estaríamos hablando de un planeamiento muy flexible. En la medida de que esa situación estamos lejos, yo diría que desde el punto de vista político navegamos en la dirección contraria, de ahí a lo mejor mi escepticismo, pero desde el punto de vista técnico sí yo creo que el planeamiento tiene que ser vivo, tiene que actualizarse, que el planeamiento tiene que estar elaborado de equipos pluridisciplinarios, que tiene que estar trabajando continuamente en el mismo, y yo en ese caso no distinguiría entre la fase de planeamiento y la fase de ejecución, porque habría una intensa relación dialéctica, pero al mismo tiempo me da miedo con la debilidad, el localismo político que hace no entender el planeamiento y decir, que el planeamiento está abierto, pues ahora viene el amigo, aquel que va a ser influyente en determinado momento y a ese le voy a reclasificar el suelo. Lo veo abierto, flexible, desde la defensa de los intereses públicos, no desde la presión del particular.
porque sabemos que el particular presiona muy mucho cuando se está redactando y luego se flexibiliza. Si decimos que el planeamiento está abierto continuamente para la presión de los ciudadanos, ese no es la flexibilidad del planeamiento. La flexibilidad que defiendo es la flexibilidad de los intereses públicos que hay que estar defendiendo de día, y como cambia la sociedad, como tampoco es un dogma de fe el planeamiento cuando se aprueba, y en esas correcciones sí. Pero temo que si se entiende el planeamiento excesivamente desde el punto de vista flexible, venga mucho más para decir, si está tan abierto, la presión de los particulares se haría día, y entonces sí que ese sería el caos. Otro tema que tiene relación con esto, pero que es también una forma de meter otro tema en debate, ¿no? Yo creo que vamos a entrar en una etapa distinta, en la medida en que ya hemos iniciado un primer aprendizaje de lo que el planeamiento y sus resultados, y se está entrando en una nueva etapa, y ya en algunos sitios pues ya se está en esa línea. Me refiero a experiencia en otras ciudades del país, en otras regiones, donde se está en una etapa también en los municipios de planificación estratégica. O sea, aquí, por ejemplo, aquí hemos llegado, estamos comenzando en el nivel de la Agencia de Desarrollo. O sea, el pasar al nivel de tener una estrategia de desarrollo para el municipio, una estrategia de desarrollo que tiene que ir ligada al plan de ordenación y al plan general municipal, y por lo tanto esa estrategia de desarrollo, ese plan estratégico municipal que permita el trazarte objetivos a corto y medio plazo, objetivos realizables, en la medida en que tienes un plan estratégico que te permita pues participar e incentivar la dinámica económica de tu municipio para favorecer pues la actividad general que el ayuntamiento, como un poder fundamental que se ha convertido en los últimos 20 años, se ha convertido en un pilar fundamental, un poder fundamental dentro del municipio, pues tiene que operar. No puede abstenerse de la dinámica que se genera en el municipio, sino tiene que tener una estrategia precisamente para favorecer el desarrollo, favorecer la iniciativa privada, generar iniciativas, y al mismo tiempo tiene que planificarla y preverla. Y eso tiene también que ver con el plan general, o sea, con el planeamiento del municipio. Y en eso pues trato de encadenarlo con a la pregunta que hacía Marcelino, en el sentido de la dinámica y la vivacidad del propio planeamiento municipal. Y yo estoy de acuerdo efectivamente en eso, con las salvedades que hay por Carmelo Padrón, por supuesto, pero creo que el planeamiento del futuro va a tener mucho más que ver en superar una especie de concepción burocrática en la cual se puede caer y entrar en una dinámica de iniciativa, de planificación estratégica, de impulsar dinámicas económicas, operaciones realizables a corto y medio plazo. Lo que no se podemos es seguir cayendo en objetivos inalcanzables. Tienen que trazarse objetivos alcanzables, y que ese plan estratégico no es un plan para el final de los siglos, sino que es un plan para 5 años. Por 5 años nos trazamos otro objetivo, y ese mismo plan estratégico pues tiene que desarrollarse, concebirse, planificarse, como se ha planificado también el propio plan general del municipio, o sea, sobre la base del consenso. O sea, por lo tanto hay que superar un concepto en el cual yo creo que hemos caído muchos de los partidos políticos, desde mi punto de vista, en todo este periodo democrático, en el sentido de que el partido presenta su programa y luego lo lleva adelante. Y había que replantearse el modelo en el sentido de trazarse planes estratégicos consensuados con el conjunto de los partidos, con el conjunto de la población, y el que gobierna lo lleva adelante. El que gobierna lo lleva adelante ese programa consensuado, que es lo que permite, consensuado
en los grandes temas. No se trata de consensuar todas las cosas, porque todas las cosas no las podemos consensuar, tiene que haber matices y diferencias entre todos, si no esto es muy aburrido, sino en las cuestiones que se consideran esenciales para el desarrollo del municipio. Y eso permitiría, evidentemente, pues, el favorecer, el pasar a una etapa superior en la que estamos, en la cual todavía pues, estamos en la agencia de desarrollo, que estamos pues ahí empujando poquito a poco para pasarnos objetivos a más, de mayor alcance y permita pues, el cambio que está demandando pues, muchos municipios de Gran Canaria. Tenemos derecho a decir. Y mucho más a la política. Y lo voy a decir porque soy consciente de que probablemente va a generar algo de polémica el decir lo que pienso. Y yo creo que el urbanismo del futuro va a depender, en cierto modo, del grado de madurez que nosotros vayamos alcanzando. Porque los que venimos participando en estas tareas, desde la delimitación del suelo, ella en 1978, cuando no había planeamiento ninguno en esta isla, y hemos participado para que haya, y hemos pasado la etapa que mencionaba antes Carmelo Padrón, de el boom de que todos los municipios tenían que tener planeamiento, aunque todavía hay algún municipio del norte y del noroeste de la isla de Gran Canaria que no lo tiene. Y hemos llegado a la conclusión que ya no tanto está en planificar y hacer planeamiento, cuanto en gestionar y gestionar adecuadamente. Yo particularmente pienso que hay que entrar en otro escalón, ya no tanto gestionar el planeamiento que hemos sido capaces de hacer, sino que es necesario dar un salto cualitativo que solo se puede dar en la medida que alcancemos esa madurez, no tanto ya como gestores, como concejales, como consejeros, sino que es una madurez que tenemos que alcanzar como pueblo y pensar que no todos tenemos que tener de todo. No todos los municipios tienen que tener de todo lo que posibilita el planeamiento. Y se hace necesario que entren figuras e instrumentos de coordinación de las políticas, de las diferentes políticas urbanísticas. En este caso, estamos hablando en la isla de Gran Canaria, que olvidemos en cierto modo una especie de chauvinismo, ombliguismo municipalista que hay, de ahí la polémica que yo creo que se puede introducir con mi intervención. Somos muy dados los alcaldes y los concejales a defender nuestro planeamiento municipal por arriba de todas las cosas, y yo creo que eso, en la mayor parte de los casos, puede ir en contra de la corriente del desarrollo económico de la isla de la que todos después vamos a depender. De ahí que yo creo que el urbanismo del futuro tendrá validez en la medida que los que hagamos urbanismo y en la medida que el pueblo también sea consciente y sea consciente de que tienen que ser políticas urbanísticas complementarias y no competitivas unas con otras. En la isla de Gran Canaria con 21 municipios, con las posibilidades de políticas competitivas que podemos tener entre Barsequillo, Telde, Ingenio, Agüimes y Las Palmas. Si aquí, en virtud de la autonomía municipal que tenemos cada uno de los ayuntamientos, nos da por planificar y determinar cada uno de los usos que en el territorio se puede dar, pues nos podemos encontrar lejos de estar en una política de aprovechamiento racional de los recursos existentes en la isla y ponerlos en la dirección del desarrollo económico de la isla. Nos podemos encontrar en políticas de carácter competitivo entre los diferentes municipios limítrofes, y eso, sin lugar a dudas, no va a contribuir al desarrollo económico, sino que quizás lo va a impedir. Desde luego no renunciaría en ningún caso a la autonomía municipal que la Constitución le consagra a los ayuntamientos para el planeamiento, para el desarrollo del planeamiento. Pero sí creo de que una posición excesivamente municipalista no va, en el caso en concreto de la isla, no va a contribuir demasiado a lo que tienen que ser políticas coordinadas que la dinamice y que se tienen que dar desde otros estadios, sin las limitaciones que desde los ayuntamientos se dan. Yo sé que esto parece que este no sea lo que un alcalde tiene que decir, pero creo que en la isla en la que estamos, con las condiciones, con los recursos económicos que tenemos, y si queremos apostar por un futuro como más halagüeño que el que tenemos en estos momentos, tenemos que hacer apuestas por políticas de coordinación que dinamicen y que complementen los recursos que hay.
grato escuchar estas cosas de un alcalde. Yo creo que no es normal. También es verdad que muchos hemos dicho que a Paco Ataldía se le queda breve, no digo se le quede corto, y vamos, el tema de los años que lleva como consejero del Cabildo, yo creo que ha sido en este caso, a mí no me ha sorprendido porque se la he escuchado en más de una ocasión, pero es bueno que lo repita en su papel de alcalde y en su propio municipio, no que lo diga en Galdar, ¿no? Yo creo que eso es bueno, y en la dirección que decía Fernando es posible que algunos alcaldes hayan cambiado, algunas corporaciones hayan cambiado en esa dirección, porque hace 8 años este era un diálogo prácticamente imposible, ¿no? Pero me da la impresión de que en ese contexto, Telde, pero cualquier otro municipio, de cara a establecer también su propio planeamiento estratégico, tiene que saber cuáles son los elementos que le hacen diferente al resto para ser complementario. Es claro de que Telde difícilmente va a engancharse en gran medida del desarrollo del sector turístico, pero sí que puede ser una pieza clave del desarrollo turístico sin tener esa localización. Tendrá que ver si aprovecha de forma estratégica la situación del aeropuerto. A mí me parece un error histórico de los municipios más próximos al aeropuerto que nunca haya aprovechado esa renta de situaciones. A lo mejor he estado muchas veces discutiendo más los taxis y otro tipo de cosas, que es baladí frente a tener ese gran equipamiento. Yo creo que debe dedicar su esfuerzo en los elementos más estratégicos que aproveche al máximo su renta de situaciones. He dicho una que pueden ser varios, ¿no? Pero también lo debe ser el resto de los municipios, y a mí me apena que en todos los ámbitos territoriales, en cada comunidad autónoma, en cada provincia, siempre hay unos cuantos municipios que tiran y dinamizan. Por ejemplo, el caso de Barcelona, que con su buen hacer, yo creo que el mismo está siendo enormemente emblemático, da un ejemplo por donde tirar. Sin embargo, en la isla de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria no ha hecho de capital urbanística de Gran Canaria. Por eso se dice del propio plan insular que Las Palmas de Gran Canaria debe ejercer ese liderazgo de ser la capital de la isla. Desafortunadamente, el plan general que tiene aprobado Las Palmas de Gran Canaria no ha servido de gran cosa. O sea, no ha habido ejecución pública del planeamiento. Hay grandes bolsas de suelo en Las Palmas de Gran Canaria que no hay posibilidad de ponerlas en el mercado por una incapacidad de gestión. Y claro es que cuando el propio plan insular implanta una serie de operaciones estrellas, el pesimismo nos viene que, por ejemplo, cuando se implanta la operación estrella del Rincón, ¿no? Si uno tiene que empezar por convencer a la propia corporación municipal lo importante que es aquella implantación, y luego al final pues perdemos valores estratégicos en función de una gran infraestructura. Si luego hay que convencer para que la propia operación del puerto, que es una operación estratégica, pero tiene que estar ligada a lo que es la base naval, a la ciudad de los negocios, tiene que estar ligada a lo que es el eje que lleve desde esa intervención hasta el Rincón, si estas cosas hay que explicárselas a menudo a la corporación municipal, algo está fallando, porque no basta que se ponga sobre los planos las operaciones estratégicas. Yo creo que el Cabildo Insular de Gran Canaria se verá con enormes dificultades para sacar adelante sus operaciones estrellas muy enraizadas en algunos municipios, si esos municipios no dan un cambio sustancial. Y yo no veo que, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria esté haciendo ese cambio. A lo mejor puede ser que la gran caos de gobierno en el municipio le esté dificultando aprovechar esa frente de situación. Pero claro, el plan insular de Gran Canaria entrará en dificultades si esos planteamientos no acaban de cuajar, antes que nada, en la propia corporación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego tampoco se acaba por ver ese equipo pluridisciplinar que esté gestionando el plan general. Y claro, eso ha llevado que en la isla de Gran Canaria Telde haya asumido un mayor protagonismo de liderar lo que es el avance en materia urbanística, pero con las enormes dificultades, que por mucha historia que tenga Telde, no es la capital de Gran Canaria, no es donde está la mitad de la población, y no puede ejercer el liderazgo territorial. Podrá ser el liderazgo en la cultura urbanística, pero no va a poder ejercer ese liderazgo territorial. Y en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, sigue faltando ese liderazgo territorial, que el plan insular se lo sigue adscribiendo a Las Palmas de Gran Canaria, pero Las Palmas de Gran Canaria me da la impresión de que no quiere asumirlo.
Coincido plenamente con lo expuesto. Es cierto que difícilmente se puede hablar del área metropolitana de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria si la propia ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no asume, no sirve de locomotora de esa área metropolitana, porque entonces tanto Arucas como Santa Brígida como Telde, pues nos encontraríamos un poco a remolque, a la espera de las grandes decisiones que sean positivas, no de aquellas otras decisiones que se han tomado en el pasado que han sido negativas. La población de aluvión que ha recibido el municipio de Telde en los últimos 15 años es una prueba de esa falta de dinamismo social que ha tenido la ciudad de Las Palmas, que no ha sabido recolocar a su propia población dentro de su propio término municipal y la ha despedido a situaciones marginales. El caso del polígono de las Remudas, el polígono de Girama, es mucho más sangrante aún que el de las Remudas. Pero quiero apostar por el optimismo y decir que se empieza a vislumbrar unos cambios. Tradicionalmente en España, pese a la buena tradición que nos viene en materia de urbanismo desde la época de la conquista de América, lo que es cierto es que no existía una teoría urbanística reciente. Los últimos 30 o 40 años se traducía de teóricos urbanistas italianos o de teóricos urbanistas franceses, se hacía traducción. Incluso hasta la propia legislación del suelo es traducción de la francesa. En el caso de Canarias, pues qué decir, salvo unos esfuerzos por teorizar y por divulgar esa teoría que parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas, completamente el Departamento de Arte, Ciudad y Territorio que dirige Eduardo Cáceres. Hay otro factor también importante y que es positivo, que es la conciencia urbanística, de lo cual esta noche, esto es un ejemplo, no quiero mirar el reloj para que no se levante todo el mundo, pero me parece que a esta hora hablar de urbanismo y que se encuentre aquí un grupo de personas tan atentas como están ustedes, pues está mostrando una sensibilidad, pero una sensibilidad que se empieza a detectar por un esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Política Territorial, en empezar a vincular la calidad de vida, el medio ambiente, la ordenación urbanística, el pacto del territorio, un término que fuimos escépticos mucho, pero poco a poco entendimos que eso estaba contribuyendo a crear una conciencia, una cultura urbanística. Y luego está la práctica política, es decir, en estos últimos años se ha legislado en materia de urbanismo, tal vez más que en el medio ambiente, en el urbanismo, con unas funciones, con una legislación más avanzada incluso que la, haciendo un estudio comparado con la legislación autonómica del País Vasco o de Cataluña, hay aspectos en la legislación de Canarias, no globalmente hablo, pero algunos aspectos que es mucho más avanzada que la del País Vasco o la de Cataluña, con respecto incluso a la capacidad de decisión del planeamiento en ciudades aeroportuarias, en temas estratégicos y puntuales. Eso es notable y además lo he comprobado en reuniones que se han celebrado en la Federación Española de Municipios y Provincias con responsables de municipios de esas comunidades autónomas, donde hemos mostrado las legislaciones de diferentes comunidades y vemos ventajas en la Canaria. Es un brindis al optimismo, para tratar de decir que, bueno, que no todo está perdido. Es cierto que nos queda mucho por hacer, que hemos empezado el otro día, pero tengamos en cuenta que al hándicap de haber empezado tarde hay que sumarle una población que en estos momentos tiene las consecuencias de la explosión demográfica de los años 60, que tiene conciencia de que la espita de migración, que ha sido una válvula de escape tradicional de la población canaria, se ha cerrado, que la población ya no sale a emigrar a América, Venezuela, Cuba, y que cuando toda la península salía a emigrar a Europa, nosotros nos quedamos aquí con el turismo,
y que fundamentalmente el turismo ha supuesto triplicar la población canaria con visitantes que no han venido. Y en 1000 kilómetros cuadrados, tanta población propia y visitante, termina deteriorando y termina desordenando, descuartizando lo que es el planeamiento urbano. Lo que es el esfuerzo que estamos haciendo es un poco el mismo esfuerzo, parece un atrevimiento lo que voy a decir, pero es el mismo esfuerzo que empezaron a hacer los urbanistas después de las consecuencias de la revolución industrial del siglo XIX. Es decir, cuando vieron las secuelas que hacía la revolución industrial, empezaron los políticos y los técnicos a tratar de ordenar todo aquel desaguisado. Aquí estamos, al igual que ocurrió en el siglo XIX en Inglaterra, ocurrió con los ensanches en la península, tratando de recuperar el desastre de un mal planeamiento y de una cantidad de factores que han contribuido a agravar esa ausencia de planeamiento tradicional que teníamos en Canarias. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, me voy a presentar, no soy tan conocido como Marcelino, ni mucho menos soy Miguel Ángel Martín Zurita, soy abogado, soy humanista y quería empezar por el alcalde de Telde. Yo sé que el Ayuntamiento de Telde está haciendo bastante por el urbanismo, ¿no? Entonces, usted comentaba de que, bueno, que había una escasez de suelo, pero yo pienso que más que escasez de suelo, lo que hay es escasez de suelo barato, ¿no? Entonces los ayuntamientos, hoy en día ya a través de la ley 890 y el texto refundido que se ha aprobado, pues tienen capacidad para conseguir ese suelo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que también que ha comentado un poco el tema del paro de pasada, hay que darse cuenta también que la construcción es una de las industrias que más empleo proporciona, ¿no? Entonces, enfocar un poco en el sentido de que, bueno, de ayudar a los ayuntamientos a buscar ese suelo que de los mismos particulares, pues con especulación se están careciendo, y fomentar así, pues eso, las construcciones, trabajo y demás, ¿no? Referente, por ejemplo, también a lo que comentaba don Carmelo Padrón bueno, la rivalidad de Las Palmas Telde y demás en el área metropolitana. Hablemos de área metropolitana, hablemos de área funcional. Telde y Las Palmas se necesitan mutuamente, eso está clarísimo. Los recelos que siempre tenemos Telde, porque Las Palmas siempre ha pensado en Telde, pues como decía la prensa, pues en el basurero de Las Palmas. Sin embargo, Telde pues tiene una potencialidad increíble, tiene un enclave estratégico magnífico, ¿no? Tiene una costa que tiene un potencial también increíble. Pues ponerse más de acuerdo, ¿no? O sea, no tanta rivalidad, sino más cooperación. En ese sentido, de Las Palmas con Telde y por supuesto con el resto de los municipios. Referente a lo que se hablaba del PIO, que si eran estrategias, que si quisiera que no se perdiera el plan insular digamos, en una utopía, ¿no? Sino sencillamente que el plan insular fuera, pues saber a dónde se quiere llegar. No decir, bueno, pretendemos esto y luego dejarlo ahí un poco en el aire, si sale bien y si no sale, pues nada. Se comentaba a nivel general pues que los particulares no cumplen con el urbanismo, pero bueno, eso digamos es echar balones fuera, pienso yo. Pienso que los ayuntamientos, los municipios son los que tienen, digamos, la batuta. Ya sea pues con convenios urbanísticos que nombraba don Juan Rodríguez, que es un mecanismo que está dando muy buenos resultados, pienso yo, y que se debería fomentar más, ya sea con grandes empresas promotoras que vayan a hacer 300 casas, hasta con el particular que tiene un solar grande y que va a ser 4 o 5, ¿no? Y para terminar ya, pues bueno, felicitar al Ayuntamiento de Telde por la labor que está haciendo en el urbanismo, darle mi apoyo moral al concejal de urbanismo en el sentido de la gerencia, que bueno, que pienso que como gestión del planeamiento pues es muy importante, y agradecer que se hayan hecho estas conferencias sobre todo. Muchas gracias. Yo sinceramente no estaba en el programa para intervenir, sino para abrir la jornada. Yo no tengo ningún inconveniente que respecto de lo que son las políticas de dotación de suelo más asequible a los ciudadanos. Si quiere, Juancho, lo explique, no tengo ningún interés en acaparar la atención aquí. Bueno, la Corporación Municipal de Telde aprobó por unanimidad un plan de actuación municipal de vivienda.
muy ligado al segundo plan canario de vivienda y al plan cuatrienal de vivienda del Ministerio de la Justicia y la Corte, y en consecuencia tiene previsto la promoción de 1.200 viviendas en los próximos 3 años, de los cuales lo que hay que destacar es que este número de viviendas va a estar difuminado en modalidades diferentes: viviendas autoconstruidas, viviendas a precio tasado, viviendas en régimen general y en régimen especial, en venta el régimen especial, y situado en todo el municipio. Hay la forma de acceder a ese suelo para construir, para promover esa vivienda, va a ser de diferentes tipos, desde la propia cesión gratuita y corriendo los gastos de urbanización por parte de los que participen en sociedades cooperativas o en algún modelo similar de gestión de esa promoción, a la simple subasta en algunos casos. La vivienda a precio tasado probablemente lo haremos en subasta, y con lo cual vamos a poner en el mercado del suelo de Telde importante cantidad, no me atrevo a decir la cifra, pero está del orden de los 100.000 metros que se puede poner en el mercado en los próximos 3 años, y que va a incidir notablemente en la reducción de ese factor tan decisivo para que la construcción, que es el motor de la economía, se ponga en marcha. Yo creo que en Canarias no hay que emblematizar que la construcción es el motor de la economía. Nuestra industria es destruida. Yo creo que en Canarias nos hemos equivocado porque hemos creído que el negocio es clasificar y vender el suelo, porque el negocio era construir. El negocio es el funcionamiento de las unidades alojativas, ese es el negocio. Yo no siento ningún tipo de rubor en dedicar por parte de Gran Canaria al sector turístico. Lo que me parece que es grave es que el sector no esté controlado por los canarios, ¿no? O sea, que aquí hemos sido propietarios del suelo, casi todo el sur había sido de muy poquitos propietarios. Su actividad ha sido vender, clasificar y vender, y ese ha sido el gran error, y no quedarse con el producto terminal. Y en el sentido de que aquí siempre se dice que la construcción es el motor de la economía. Aquí en Canarias tenemos un sector de la construcción sobredimensionado, y es uno de los problemas que detecta el propio plan insular. Luego otra cuestión, el sector de la construcción se quiere reconvertir porque ya no se va a insistir tanto en el crecimiento de las ciudades como en rehabilitar las ciudades que tenemos. O sea, yo creo que ya se ha acabado el urbanismo del Sánchez y va a ser mucho más urbanismo de reforma interior. Eso, si ya en sí mismo el sector de la construcción tendría que tener una mayor cualificación profesional para intervenir sobre lo que ha dicho, la cualificación profesional tiene que ser muchísimo mayor. Por lo tanto, aquí hemos de acostumbrarnos a dimensionar de forma más moderada el sector de la construcción y no seguir confiando en que hemos de clasificar más suelo para que tenga lugar donde intervenir los empresarios de la construcción. Los empresarios de la construcción van a tener que intervenir en la ciudad que ya tenemos para mejorarla, y que algún día se acabará las grandes infraestructuras y que esas inversiones irán a mejorar la ciudad que tenemos, porque o mejoramos la ciudad que tenemos, tiene grandes déficits de aislamiento, la arquitectura que tenemos, las ciudades tienen una fortísima patología y el ciudadano lo que aspira es irse de la ciudad, y en Canarias o resolvemos el problema de la calidad de vida de las ciudades o ni siquiera podemos preservar el suelo rústico, porque todo el mundo aspirará a irse de las ciudades. Las ciudades canarias son muy hostiles, o sea que en las ciudades canarias difícilmente se puede pasear, se puede circular. Claro, por lo tanto, trabajemos en mejorar la ciudad que tenemos, y eso va a exigir reconducir un poco el sector de la construcción. Y por otro lado, en julio de este año se vence algunos de los plazos que tenían los ayuntamientos para adaptar su planeamiento. Yo tengo noticia de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Telde. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ni siquiera lo ha iniciado, esa adaptación. Pero es que el no adecuarlo exige que los grandes instrumentos que tiene la legislación, la nueva legislación, no lo va a utilizar los ayuntamientos. La nueva legislación es muy municipalista porque da muchos instrumentos para la gestión urbanística, y sobre todo la gestión urbanística en el suelo urbano. Hacer áreas de reparto en el suelo urbano es el gran avance que tiene esta ley para buscar ese equipamiento y para mejorar las condiciones de la ciudad que tenemos. Pues está inédito eso en Las Palmas de Gran Canaria. Decimos, es que hay suelo, hay planes parciales que no se cumplen el plan de etapa,
La salida lo tenemos. Es que yo creo que ha hecho bien el nuevo derecho urbanístico, es que darle una ventaja inicial al propietario para que se incorpore al proceso de transformación del suelo, pero si no lo hace él, tiene que ser sustituido, porque si se ha clasificado el suelo porque interesa a toda la sociedad. Pues muy bien, la sustitución del propietario. Yo no lo estoy viendo en los ayuntamientos canarios, o sea que los plazos no van a tener ningún tipo de eficacia. Claro, como es una ley fundamentalmente de plazo, si esas cuestiones más avanzadas no se cumplen, y si los ayuntamientos no empiezan a establecer eso, no empiezan a establecer áreas de reparto, si no empiezan a establecer áreas sometidas a los derechos de tracto y retracto. Aquí los derechos de tracto y retracto, cuando encontremos un ayuntamiento que lo haga, es que habrá que ponerlo en un altar, porque es que los instrumentos más progresistas de la nueva legislación están prácticamente en ello. ¿Hay alguna explicación para que los ayuntamientos no pongan en marcha esa ley? ¿O es que...? Hay algunos ayuntamientos que están esperando que el Tribunal Constitucional se los cepille. Y algunos están en esa esperanza. Es posible que el Tribunal Constitucional resuelva este mismo año. Pero es claro que lo más que va a poder hacer el Tribunal Constitucional es decir que todo es supletorio, pero seguirá estando en vigor, ¿no? Pero no creo que vaya a haber tantos cambios. También algunos pensaban que con la ley de agua que el gobierno anterior, en el Parlamento, derogó, no hace mucho que tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional y la ha dejado prácticamente impecable. O sea, se ha dejado la ley de agua de Canarias anterior, la del Pacto de Progreso, prácticamente impecable. Yo no creo que por los contenidos de propiedad del Tribunal Constitucional la vaya a afectar. Podrá afectar, le digo, a la estructura si es pleno, básico o supletorio, pero no en sí mismo el régimen de los aprovechamientos urbanísticos. Bien, creo que don José Báez quería alguna pregunta. Bueno, bien, yo quería plantear, no porque sea el caso de hoy, que han sido ustedes muy ameno y muy asequible, pero si no creen ustedes que sería conveniente para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a esa participación en los temas urbanísticos, si no sería bueno que los técnicos, los políticos, las instituciones trataran de allanar un poco el lenguaje urbanístico. Porque me parece que se emplea un lenguaje demasiado técnico y además los que no sabemos mucho de eso lo usamos porque parece que quedamos bien también utilizando ese tipo de términos finos. Y yo creo que eso lo que produce es un distanciamiento del ciudadano hacia los temas urbanísticos. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por quitar tanto PERI, PAU, sistema general y todas esas cosas que me parece que distancian al ciudadano de esto. Y por otra parte, la otra cuestión era hacerle una pregunta a don Fernando González referida a, voy a decir, el Plan Insular de Ordenación del Territorio, para no decir el PIO, porque si no tengo yo de lo mismo. Referida a que ahora está en fase de aprobación inicial. Bueno, se aprobó inicialmente, ¿no? Y ahora está en fase de información pública y tal. ¿Qué receptividad va a tener el Cabildo con las alegaciones que se hagan en esta fase a ese Plan Insular de Ordenación del Territorio? Es decir, os lo pregunto de otra manera. Es decir, eso está como muy definido ya y por lo tanto la fase es porque hay que hacerla, o realmente se está abierto a que las alegaciones que hagan las distintas instituciones, corporaciones, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, el espíritu nuestro es estar abierto a todas las alegaciones que se hagan. Por la información que tengo yo, lo aprobamos inicialmente después de tener una amplia ronda de encuentros con todos los municipios. Y la información que tengo yo es que alegaciones así muy importantes que cambien radicalmente el plan insular pues no se han presentado, que las que se han presentado hasta ahora son alegaciones parciales que se pueden tener en cuenta. Fundamentalmente a nosotros lo que nos preocupa es que cada uno, es lo que antes hablaba Carmelo Padrón, en el sentido de que cada ciudadano se ve en el planeamiento por su problema y cada municipio se ve en el plan insular por su municipio y no por el conjunto de la isla. Y entonces a nosotros lo que nos preocupa es el entrar en una mecánica en el cual tratamos de introducir en el plan insular todas las cuestiones y todos los temas
Y entonces es la manera, de nuestro modo de ver, de que se produzca lo que antes decía un señor que intervenía antes, o sea, que no se pueda llevar a cabo nada. Por eso el plan insular ha sido muy selectivo. Ha tratado de definir e incidir en determinadas cuestiones, nada más fundamentalmente la ordenación del sector turístico y determinadas otras cuestiones, y en eso es en lo que es plan de ordenación, y luego es plan estratégico en la medida en que se ha trazado una serie de objetivos estratégicos, fundamentalmente en implantación de determinadas infraestructuras que son fundamentales para el desarrollo de la isla, que es la red de carreteras fundamental, la radial, la circunvalación de Las Palmas, Telde Aeropuerto, y luego pues las operaciones estrellas en la costa, o sea, desde Las Palmas, o sea, desde el Rincón hasta la playa, hasta el Puerto Mogán. O sea, que hay un conjunto de operaciones estrellas en toda esta costa, que es la parte más degradada, que le dé una nueva dinámica y una nueva operatividad. Precisamente, operaciones estrellas realizando, o sea, que se puedan realizar y que están calculados su costo y sus posibilidades. Entonces, pues, efectivamente, estamos abiertos a todas las alegaciones que se presenten, y si hay que cambiar, a mí me gustaría, porque el problema que tienen los planes es que nunca se llevan a cabo y que te gastas un montón de dinero, un montón de tiempo, y cuando terminas el plan, pues ya la realidad ha cambiado tanto que no te sirve para nada. Entonces, si nosotros seguimos discutiendo este plan insular, pues cuando lo aprobemos definitivamente, la isla ya no sirve para la isla para la cual fue redactada. Y entonces, por lo tanto, yo soy partidario de ser lo más flexible posible, pero al mismo tiempo no cambiar el plan inicial que hemos aprobado, primero porque lo hemos consensuado antes con el máximo, lo máximo que hemos podido, y segundo porque si lo cambiamos tenemos otra vez que sacar la información pública y ya perdemos otra vez 2 o 3 años más. Entonces, de todas maneras, si hay que hacerlo, se hace. O sea, que tampoco me sigue rombando. O sea, si se presentan alegaciones que hay que cambiarlo radicalmente, pues se cambia. No hay ningún tipo de problema. Pero yo creo que deberíamos de apostar por un planeamiento que fuera más flexible, que fuera más, que planificara las cosas a medio plazo y que permitiera que dentro de 5 años de nuevo te vuelvas a plantear otro plan y que vayas a cometer nuevas cuestiones, porque es la única manera de tener una mínima planificación y romper con la planificación dogmática que ha tenido una cierta clientelismo en Europa en estos 50 años, pero que ha fracasado. Ese planificación dogmática, estaba todo planificado y todo igual, pues eso ha fracasado. Y en los países occidentales, por ejemplo, ese tipo de planificación ninguno se ha llevado a cabo, ninguno ha sido real. Y la planificación que ha avanzado es la planificación esta a medio plazo, que te permite ir haciendo cambios sobre la marcha y cada 5 o 8 años puedes plantearte de nuevo una nueva estrategia, una nueva planificación. El primer aspecto que usted tocó, que era la liturgia urbanística, obviamente es muy complejo los mensajes, y bueno, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo en la doctrina por simplificarlo, la última legislación ya lo ha complicado más. Yo no quiero ni pensar, cuando se somete a información pública el plan general de Telde y se ve en el suelo urbano un señor con una parcela que pregunte cuántas plantas hay, le digan que son 7 plantas pero que no son de él. Que él a lo mejor no llega a esas 7 plantas, sino que por la técnica del aprovechamiento tipo solo le corresponde 4. Si alguno consigue explicarse y que se vaya tranquilo, lo hacemos inmediatamente profesor. O sea que, pero eso es por la razón misma del avance que ha habido en el derecho urbanístico, que es establecer todos los aprovechamientos como vasos comunicantes. Ustedes saben que hasta ahora se le podía hacer un favor a un amigo, se lo podía hacer el político de turno, se lo podía hacer el técnico, que es en un sitio colocar un edificio de 20 plantas, al otro lado una zona verde, el de la zona verde se le expropiaba de acuerdo al catastro y el señor del hotel, el suelo urbano, se quedaba con él. Bueno, pues ahora, en la nueva técnica que el Ayuntamiento de Telde tiene que aplicar, el ciudadano que tiene una zona verde, que no se preocupe,
ni se vea tan contento el señor que tiene el hotel de 7 plantas, porque van a tener que compartir los aprovechamientos. Explicar eso es realmente complejo, pero si lo que habrá de decir es que ya los aprovechamientos urbanísticos le pertenecen a la sociedad los localiza y el derecho de cada ciudadano es el mismo, con independencia de que a uno le toque un hotel, que en una parcela, perdón, que esté en un hotel o en otra parcela esté en una zona verde. Explicar eso en el sur urbano, que se va a ver todas las cosas con mucho detalle, va a tener que el ayuntamiento de Telde, cada uno de los ayuntamientos, poner unos pedagogos para poder eso explicar. Y claro, no a todo el mundo se le va a poder explicar lo que es el aprovechamiento tipo. Antes el aprovechamiento medio era factible porque normalmente el aprovechamiento medio afectaba a muy pocos propietarios y que ya se habían preocupado de tener un gran equipo técnico. Ahora el ciudadano que tiene una parcela no va a tener ese equipo técnico y explicarse es normalmente complejo. O sea, decirle a un señor que en el plano hay dibujado un edificio de 7 plantas sobre su parcela y que no va a ser toda de él, eso va a llevar días de explicarse. Pero habrá que explicarse en aras de hacer del urbanismo no precisamente una lotería. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo más? Pues dar las gracias a todos ustedes esta noche por acompañarnos, dar las gracias al alcalde de Telde y a los ponentes que esta noche han estado con nosotros y al mismo tiempo invitarles para la segunda mesa, o el segundo debate a celebrar mañana, donde creo que va a ser un tema bastante interesante para todos porque vamos a hablar de Telde, va a ser el planeamiento urbano de Telde y mañana vamos a contar con don Alejandro Castro Jiménez, con don Juan Rodríguez Betancor, don Juan Pedro Pérez Medina y don Francisco Sánchez Valido, también con don Carmelo Ojeda, periodista de la provincia del Canarias Sur. Yo nada más, cerrar el acto y buenas noches.